primera pregunta y por así decirlo, algo que creo que es importantísimo. Y Sí. aparte, me gusta mucho que hayas llegado al punto de que me has dicho literal ¿no? Que todo empezó con las películas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vi las películas, siempre lo digo en mi canal, pero lo vuelvo a decir, de pequeño también, en este caso me pilló aún más pequeño que a ti, a mí me impactó muchísimo La Comunidad del Anillo. Fue una película que me pasó por encima. Yo, de hecho, no calculaba realmente lo que había visto. Era algo tan grande que necesitaba asimilarlo. Yo, de hecho, hasta que salió Las Dos Torres, El Retorno del Rey, que me pilló más mayor y demás, que las pude revisionar en casa, que las pude saborear mejor, porque claro, una película tan solemne, tan grandilocuente, tan enorme, tan épica, tan todo, de niño no la procesas bien. Es que es muy complicado de procesar. Y esa sensación de pasarme por encima nunca la voy a olvidar, porque es la sensación más grande que yo jamás he tenido y no lo puedo explicar. Ya de mayor, revisionándolas y demás, pues obviamente son mis películas favoritas, la trilogía de mi vida, la saga de mi vida, incluidas las del Hobbit, y películas que significaron mucho para mí. Entonces yo te quiero preguntar, que esto es importante y bonito, ¿qué significó ver El Señor de los Anillos por primera vez? Ya no solo la primera película, que tenemos esa especie de quitarnos la virginidad con la Tierra Media, sino ver luego las secuelas y demás. No, bueno, sentí que esto era lo que había que ver en el cine, ¿no? No sé cómo decirlo. Cuando lo vi por primera vez, la emoción era tremenda. Para mí, este tipo de historias, así como epopeyas, siempre fueron como lo mío, ¿no? Lo que más me interesaba, lo que más me gustaba, y me parecían unas producciones monumentales, que pues, evidentemente lo fueron. Y recuerdo que las vi varias veces. O sea, yo, bueno, claramente era menor de edad y no podía, al menos con la Comunidad del Anillo, entonces no podía yo irme solo, entonces era pedir permiso, que mi mamá me llevara, ¿no? Para poder ver 3 o 4 veces la película, que ya llegaba un punto en que mi madre me decía, otra vez, pero ya, ¿no? Entonces el Retorno del Rey la debía haber visto en la sala de cine 6 o 7 veces. Ostras. No, bueno, es que había que verlas. Entonces significaban mucho para mí, eso es lo único que puedo decir. Me gustaban, me encantaban, me siguen gustando. Y las vi tantas veces como pude mientras estuvieron ofertadas en cartelera. Claro, luego ya, o sea, tuviste esa sensación de querer, no querer parar de verla, pero en este caso desconozco en ti, tú hasta ese momento leíste muchos libros de fantasía, lo digo por cómo sentiste tú esa representación no solo de la Tierra Media, que de hecho luego te leíste los libros, pero esa Mm. representación de fantasía como nunca se había Ujú. hecho en el cine, o sea, ¿cómo lo viviste tú como No, lector en general? yo no era lector de fantasía. Todo empezó ahí. Sí, o sea, no recuerdo, había un librillo que era de ahí de algún caballero que vi, que leí muy joven, pero no, lo que yo leía sobre todo, y van a decir que qué extraño, qué tipo tañino eran biografías, ¿no? A mí me gustaban los libros de biografías y me leí biografías de Julio César, Confucio, Carlomagno, los personajes que se te ocurren. O sea, yo tenía como muy clavada esta idea de chavo de que la historia era la colección de la biografía de los grandes hombres, ¿no? Entonces, para mí leer, el valor de leer estaba en aprender la historia del mundo a través de la biografía de los grandes personajes. Y eso es a lo que yo estaba dedicado sobre todo. Te digo, por muy extraño que parezca, porque uno quizás no se No, imagina no, un niño de 11 años leyendo biografías no, es interesante. O sea, que claro, hasta ese momento, cuando tú ya viste las películas de esos niños por primera vez, te leíste el primer libro, viste Las Dos Torres, El Retorno al Rey, la revisionaste en el cine, para eso realmente supuso en ti un cambio para ver fantasía y leer libros de fantasía. Claro, porque además por esos años también sale Alejandro con Colin Farrell. No sé si Alejandro recordarás. Magno. Sí, Alejandro Ah, Magno. sí, 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 me Claro, encanta esa película. obviamente, ¿no? Yo soy muy tópico, pues obviamente era mi biografía favorita, ¿no? La de Alejandro Magno. Entonces, claro, tuve muchas discusiones de así no es, ¿no? En términos de la adaptación, pero bueno, finalmente es novela histórica adaptada, por decirlo de algún modo. El caso Claro. es que sí, representó un cambio, una apertura, porque lo que quizás vi, aunque no lo supe articular en su momento en El Señor de los Anillos, es esas grandes acciones de grandes individuos enfrentando una enorme adversidad, ¿no? Eso épico que yo buscaba en las grandes biografías, ¿no? Aquí estaba condensado en una gran historia donde había grandes individuos viviendo al mismo tiempo, ¿no? El rey Theoden, Aragorn, Eomer, todos estos
grandes capitanes y generales Claro. llevando a cabo grandes proezas. Entonces, claro, seguramente para mí representó pues un cambio. Claro, y a nivel cinematográfico, tú, bueno, no sé si tú en ese momento mejor veías mucho cine o ibas de vez en cuando. ¿Qué sensación tuviste a nivel película cuando la viste? Ya no solo tema libros, tema fantasía, sino a nivel películas. ¿Cómo fue para ti ver estas películas por primera vez? Bueno, yo no tenía no sé si lo tenga ahora, ¿verdad? Pero no tenía, estoy seguro de que en aquel entonces yo no tenía una gran cultura del cine. Sí había visto cine, por supuesto, sí que era una de mis grandes Claro. pasiones. Yo la vara con la que medía las cosas era El Padrino, ¿no? Y La hora de medir. sí, sí, entonces yo diría que, bueno, me parecieron bastante bien porque seguro que las puedo poner bastante cercanas en nivel al Padrino, sobre todo en aquel entonces. Claro, siempre tenemos lo de la vara a medir del Padrino. En este caso, a ver, compararlas es un poco. No se puede, no se pueden comparar, o sea, al final son No, dos no, no, son géneros. totalmente diferentes, Pero, pero pero sí que puedo decir perfectamente que ambas no tienen nada que envidiarse. Ambas son películas que han hecho historia, ambas son una trilogía. De hecho, digo públicamente, no pasa nada. De hecho, esto lo hablé con un amigo que es súper friki del cine y estudia cine, que me decía, pues Sito, yo te lo digo, la trilogía de esos anillos es mejor, porque el problema que tiene el Padrino es que la tercera, a pesar de no, seguir siendo muy, muy buena, la tercera sí, es sí, sí, muy buena, baja, baja. La tercera correcto. baja un poco. Entonces, como trilogía, de hecho, a día de hoy está considerada cinematográficamente hablando la mejor trilogía de la historia del cine, Señor de los Anillos. O sea que son Bueno, palabras mayores. bueno, sería mi sensación, ¿no? Como de comparar trilogías por su valor Claro, histórico, por su impacto sobre el público. claro, Entonces, para mí era algo de primera categoría en aquel momento, pero sin tener muchas herramientas críticas, que sigo sin tener, ¿verdad? Pero ya hoy claro. pensaría en otros elementos. Ya, pero como cualquier persona, vea uno o no mucho cine, creo que todos cuando vemos una buena película se nota, igual que Claro, cuando ves claro, una mala dices, ostras. claro. Pero vamos, a mí lo que me pasó, por ejemplo, por primera vez con Señor de los Anillos, ya en casa, ya asimilándolas, ya viéndolas en el cine, cuando las veo en casa ya de mayor, que soy más maduro, Ujú, que yo en este caso soy muy friki del cine, veo muchas pelis y series de todo tipo, de todos los países, la saboreo mejor. Esa sensación de verla en casa tranquilamente con una buena pantalla también no la voy a olvidar. O sea, es una sensación muy buena decir, joder, qué buena es, joder, qué fotografía, qué ujú. música, Sí, todo, sí, ¿no? sí. ¿Tú en casa la has disfrutado así? Sí, no, las he disfrutado y las sigo disfrutando. Y de hecho, diría que particularmente 2022 me ha obligado a ser más abierto. Y te contaba, ¿no? Fuera de cámaras, es que en estos días estuve viendo La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres en versiones extendidas. Y no, son una barbaridad, o sea, es increíble el cariño, el amor a Tolkien que hay en esas películas y el trabajo monumental. O sea, lo de Peter Jackson era el capitán de un barco gigante, era de una flota, no de un barco, ¿no? Entonces, todo, desde la música hasta, como dices, la fotografía, son tan buenas que los pequeños errores, como cuando se le ven por ahí las zapatillas a Gandalf, resaltan, ¿no? Justamente Sí. porque desencuadran o desentonan con el resto de la película, que en general son de verdad todas maravillosas, te capturan y te sumergen en otro mundo. Sí, estoy completamente contigo. Creo, yo es una experiencia que nunca olvidaré. Yo, de hecho, yo reconozco que cuando más la he disfrutado fue hace un año, que la volvieron aquí en España por el COVID. Hace un año, 2 años creo que fue, de que de hecho tengo debates en el canal y tal que hice. En ese momento no te conocía, si no te hubiera invitado. Pero las reestrenaron en España y fui a verlas. Y ya, claro, sabiendo lo que iba a ver, tras verla 20 veces y volver a verlas en cine fue como Dios. Y fue, vamos, insuperable. Pero bueno, nada, es importante esto, pues creo que son películas que a muchos por primera vez nos ha sobrepasado y es una experiencia cinematográfica la cual nadie olvida y eso. Así que bueno, perfecto.